Niño de la calle salva a la hija del millonario y su amante, esconde un secreto explosivo. Era un día normal en la ciudad, ese tipo de día donde el sol brilla con fuerza, pero no calienta igual para todos. Lucas, un niño de la calle con suéter desgastado y zapatillas rotas, se movía entre las sombras de los edificios imponentes, donde los coches de lujo pasaban zumbando como avispas en un día de verano. Tenía los ojos brillantes, llenos de un brío que desafiaba la dureza de su vida. Buscaba entre los restos de comida y miradas ajenas, tratando de sobrevivir en un mundo que parecía olvidarlo. De repente, un grito cortó el murmullo de la calle. ¡Valentina, cuidado! Lucas giró la cabeza en dirección al sonido. Allí estaba ella, Valentina, la hija del poderoso Rodrigo, un magnate inmobiliario conocido por su dureza y secretos. Ella, vestida con un vestido blanco inmaculado, estaba a punto de cruzar la calle sin mirar. Un coche, un deportivo negro de último modelo, se acercaba. Sus pies golpeaban el pavimento. Su corazón latía a 1000 por hora. Con un salto, arrastró a Valentina hacia atrás, lejos de la inminente tragedia. El coche pasó veloz, apenas a unos centímetros de ellos. Lucas cayó al suelo, el asfalto arañándole la piel. Pero Valentina estaba a salvo. La multitud que observaba se quedó en silencio, boquiabierta. El eco del héroe resonó en las calles. Niño de la calle salva a la hija del millonario. Los diarios no tardaron en gritarlo en sus portadas. Lucas no sabía si sentirse bien o mal. Ahora era el centro de atención, algo que nunca había buscado, pero también era la oportunidad de salir de aquel ciclo de pobreza y sufrimiento. Sin embargo, a medida que se adentraba en este nuevo mundo, empezaron a surgir susurros. Rodrigo no era un hombre simple. Las sombras de su pasado comenzaron a acechar a Lucas. La madre de Lucas había desaparecido hace años, una activista conocida por su lucha contra la corrupción, y las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de forma inquietante. Se decía que Rodrigo podía estar involucrado en su desaparición. Aumentaba la presión. Empezó a recibir visitas inesperadas de Isabela, la amante de Rodrigo, quien siempre sonreía de una manera que convertía su calidez en hielo. «Tienes que tener cuidado, niño», decía, dejando caer insinuaciones que le helaban la sangre. Lucas se encontraba atrapado entre dos mundos, entre la amistad que estaba empezando a forjar con Valentina y la amenaza creciente de aquel entorno que intentaba enredarlo en sus secretos. La historia tomó un giro aterrador cuando, en una reunión, escuchó a otro asistente mencionar el nombre de su madre. Un escalofrío lo recorrió. Las llamas de su búsqueda se avivaban, pero al mismo tiempo, la vida de lujos y privilegios que había comenzado a conocer lo mantenía cautivo. ¿Debía seguir? Tenía que decidir. ¿Cuánto estaría dispuesto a arriesgar para proteger a quienes amaba antes de que los secretos lo consumieran por completo? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Lucas respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Las sombras de su pasado le susurraban, pero en su corazón había una chispa de esperanza. Valentina se había convertido en su confidente. Sin embargo, mientras se adentraba en este mundo de lujos, la advertencia de Isabela lo acechaba como un lobo en la oscuridad. Esa sonrisa fría, ese brillo helado en sus ojos. La noche llegó rápidamente, envolviendo la ciudad en un manto de misterio. Lucas caminaba por las calles, reflexionando sobre cómo enfrentaría a Rodrigo. Su madre siempre había sido su impulso. La lucha por la verdad corría por sus venas, y la imagen de Valentina le daba fuerzas. De repente, un estruendo resonó por las callejuelas. Un grito desgarrador rompió el aire. No, era Valentina. Lucas corrió hacia el sonido. La escena lo paralizó. En la esquina,
Valentina estaba rodeada de hombres en trajes oscuros, sus rostros ocultos entre las sombras de la noche. El miedo le llenó el pecho como un puño. «Déjala en paz», gritó, y su voz sonó más fuerte de lo que se sentía. Pero algo inesperado ocurrió. Uno de los hombres se giró, y a la luz de una farola, Lucas reconoció el rostro de un antiguo amigo del barrio, Miguel, quien había desaparecido semanas atrás. Ahora, ese amigo estaba en medio del caos, y un sudor frío le recorrió la espalda. «Lucas, no es lo que parece», murmuró Miguel, su voz tensa como un hilo a punto de romperse. Solo entonces, Lucas se dio cuenta de que Valentina no estaba siendo raptada. Estaba confrontando a su padre, acompañado de su amante, Isabela. Había algo más en juego. En medio de la confusión, Rodrigo apareció. Su presencia era imponente, pero había un destello de miedo en sus ojos, algo que nunca antes había visto. El aire se volvió pesado y cargado de tensión. Valentina, con lágrimas en los ojos, señaló a Lucas. «Él es el que me salvó, papá. Él tiene que saber la verdad». Rodrigo se quedó paralizado. Su mirada se oscureció. «¿La verdad de qué hablas?», inquirió, su voz un eco de desconfianza. «Sobre tu madre», intervino Isabela. El frío de su sonrisa desapareció, revelando una emoción que Lucas no había anticipado. «Ella no murió como todos creen. Llegó a nuestras manos por su propia decisión. Y tú, Rodrigo, lo sabes». La revelación lo golpeó como un ladrillo. Las piezas del rompecabezas se encajaban, pero la realidad era mucho más aterradora. La verdad sobre la desaparición de su madre se desglobaba frente a sus ojos, y la vida de Lucas se daba vuelta de una manera que jamás había anticipado. La madre que había buscado, que había idealizado, podía estar viva, pero ¿a qué costo? «Lucas», Rodrigo miró al niño, ese que había intentado deshacerse. «Tienes más en juego de lo que imaginas. La verdad puede destruirte». Las palabras resonaron dentro de Lucas. Su cuerpo temblaba. ¿Era posible que todo lo que había creído fuera una ilusión? La línea entre el bien y el mal se desdibujaba. Las revelaciones lo empujaron al borde, un abismo de secretos y traiciones. «¿Qué quieres decir?», Lucas preguntó, la voz entrecortada, lleno de una mezcla de miedo y anticipación. La tensión llenaba el aire, un silencio pesado como el plomo. Valentina lo miró con preocupación, Isabela sonrió de nuevo, y Rodrigo lo señalaba entre la ira y el descontrol. Todo ardía a su alrededor, y Lucas no sabía si ese fuego traería liberación o destrucción. Tenía que decidir, pero su mente estaba atrapada en el laberinto de revelaciones. El mundo que había conocido jamás volvería a ser el mismo. El abismo estaba ahí, esperando a que diera el siguiente paso. Atreverse a buscar la verdad sería su salvación o su perdición. En ese instante, la vida de Lucas se llenó de preguntas sin respuestas. Las palabras de Rodrigo aún flotaban en el aire, pesadas y dramáticas. Lucas sintió un nudo en el estómago. La verdad estaba al alcance, y la tensión lo comprimía como un abrazo de miedo. Valentina miraba a su padre, angustiada. La situación era crítica, pero algo extraño se cernía sobre ellos. «¿Qué estás diciendo, Rodrigo?», preguntó Valentina. Su voz temblaba y una sombra de pánico asomaba en sus ojos. Su padre no respondió. Su mirada estaba fija en Lucas, casi como si evaluara cada fragmento de su ser. Pero entonces, un sonido desde la parte trasera de la multitud lo sacudió. Un grito agudo y desgarrador retumbó entre los murmullos expectantes. «¡No!», gritó una mujer, empujando a la multitud a un lado mientras avanzaba, su pelo revuelto por la prisa. Lucas la reconoció al instante. Era Marta, la madre de Miguel, su mejor amigo. Luis sintió que el tiempo se detenía. Un frío glacial recorrió su cuerpo. «¿Dónde está mi hijo, Miguel?». Su voz era un eco de desesperación. El caos se desató en un segundo, y el círculo de la verdad se rompió. Cuando la mirada de Marta se cruzó con la de Lucas, su expresión cambió a una mezcla de reconocimiento y horror. Tú lo conoces. Dime dónde está». «Ay, Miguel»,
Lucas apenas pudo susurrar, no entendía. ¿Qué hacía Marta aquí? ¿Qué sabía ella? La multitud murmuraba, los ojos se abrían como platos. La escena se tornó aún más confusa, y la atmósfera se volvió eléctrica. Lo vi esta tarde, dijo Lucas, su voz apenas un hilo. Él está aquí, pero... La risa de Isabela cortó el aire, un sonido helado que resonaba en los corazones de todos. Estás muy confundido, niño, dijo, con una mirada que podía congelar. Miguel es parte del pasado, de este juego en el que todos estamos atrapados. Lucas no podía pensar. Su mente giraba. ¿Qué juego? ¿A qué se refería? ¿Qué sabes de Miguel? ¿Dónde está? Gritó, su voz temblando. La risa de Isabela se desvaneció, dejando un silencio aterrador. Rodrigo, visiblemente incómodo, alzó la voz. ¿Qué tiene que ver esto con mi hija y este niño? Pero Marta interrumpió, sus palabras rápidas y llenas de rencor. Él está involucrado. Eres tú quien lo envuelve en esta red de mentiras. La multitud respiraba en suspenso, sintiendo el aire cargado de secretos. Entonces un ruido seco resonó, como un golpe sordo. Los ojos se volvieron hacia Rodrigo. La súbita angustia en su rostro lo delataba. Con un movimiento inesperado, él giró su cuerpo. No puede ser, tú no le dijiste nada. Y en ese instante, una figura apareció de la oscuridad, avanzando como un espectro. Era una mujer, con un parecido sorprendente a Lucas. Sus ojos reflejaban el horror de toda la situación. «Mamá», balbuceó Lucas, sintiendo que el mundo se le caía a pedazos. Pero justo antes de que pudiera avanzar hacia ella, un disparo resonó. El aire vibró, y un silencio sepulcral cayó sobre todos. La figura de la mujer tambaleó y cayó al suelo, la vida abandonando su cuerpo. El grito de Valentina resonó como una campana, inconfundible. No, el grito de Lucas fue un eco desgarrador. Todo lo que creía saber, todo lo que había perseguido por años, ahora se desmoronaba por completo. Las miradas de todos giraron hacia Rodrigo, el verdadero monstruo de la historia. La oscuridad se cerraba sobre él. Nadie entendía nada, y el caos escaló a una altura inimaginable. En medio del horror, Lucas supo que ya no había vuelta atrás. La línea entre héroe y villano se había desvanecido, y lo único seguro en ese instante era una única pregunta hiriente. ¿Quién era realmente su madre? Y mucho más aterrador, ¿quién era realmente él en este juego siniestro? El abismo se había abierto, y en su gran extensión solo había más preguntas. Lucas sintió que el tiempo se detuvo. El helado silencio que siguió al disparo envió ondas de horror a través del grupo. La figura tambaleante de su madre, la mirada que había anhelado ver por tanto tiempo, se desplomó en el suelo. El grito desgarrador de Valentina atravesó la multitud, y el mundo pareció desmoronarse a su alrededor. Marta, los ojos desorbitados, corrió hacia el cuerpo de su hijo, ignorando la figura caída al lado. «Miguel, mi hijo». El caos se había hecho un nido de desesperación. Lucas sintió su corazón latir en su garganta. El miedo lo abrazaba, lo paralizaba. «Mamá», su voz era un susurro frágil. Rodrigo se movió intentando recuperar el control, pero sus manos estaban temblorosas. «Detengan esto, basta». Pero su grito no fue suficiente. La multitud, sumida en el shock, murmuraba y se movía como una ola descontrolada. Isabela, por otro lado, observaba todo con una sonrisa escalofriante. «¿Qué ha pasado aquí, Rodrigo? ¿Tu vida se les va de las manos?» Sus palabras eran veneno, y su risa era un eco vacío en la atmósfera tensa. Lucas sintió que sus entrañas se retorcían. ¿Por qué parecía disfrutar tanto del caos? Valentina se acercó a Lucas. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban el horror. «No puede estar pasando esto», gritó, mirando a su padre. «Eres un monstruo». Las palabras fueron un golpe, y Lucas sintió cómo la rabia brotaba en su pecho. Era lo justo, ¿no? Era el momento de desenmascarar toda la verdad. Pero antes de que Lucas pudiera articular un pensamiento, Marta se giró, furiosa, y apuntó con un dedo tembloroso hacia Rodrigo. «Tú eres el responsable, siempre lo supimos».
Su voz era un grito desgarrador que reverberó en el aire. La multitud se volvió un mar de ojos confundidos y acusadores. Rodrigo, con la mirada oscurecida, retrocedió un paso. No yo, nunca quise esto. La incredulidad se asomaba en su rostro mientras su figura se hacía más pequeña. Lucas no podía creerlo. Cada palabra del hombre que había considerado su enemigo parecía fluir con una extraña vulnerabilidad. Pero la mayor sorpresa llegó cuando Lucas, en medio del lío, vio como su madre, herida pero viva, parpadeaba hacia él. Había caído al suelo, pero no había muerto. «Lucas», murmuró. Su voz era un eco ahogado. Sus ojos reflejaban un dolor profundo. «Ten cuidado, no eres quien piensas». Su tono era desesperado. Las palabras hicieron eco en su cerebro. ¿Qué estaba diciendo? La verdad se tambaleaba en el aire, y Lucas sintió cómo su corazón se detenía. Un nudo se formó en su garganta. «Mamá, ¿de qué hablas?», preguntó, la confusión mezclándose con el miedo. Antes de que pudiera recibir respuesta, una figura inesperada apareció detrás de Rodrigo. Era Miguel, visiblemente más pálido, como si hubiera visto un fantasma. «Lucas», balbuceó, su voz temblando. «Escucha, no es lo que parece. Nunca le fue». Los gritos de la multitud se ahogaron en un murmullo. Lucas miró a Miguel y luego a su madre. Todo su mundo se estaba desmoronando con cada palabra no dicha. Lo que había creído sólido se convirtió en arena bajo sus pies. Su mirada se encontró con la de Valentina, quien estaba tan confundida como él, y el miedo se instaló en sus corazones. «Todo gira en torno a un secreto que nadie está preparado para descubrir», agregó Miguel. Sus ojos reflejaban angustia. «Y la verdad es más devastadora de lo que puedes imaginar». El aire se volvió pesado con la revelación. Lucas sintió que en un instante todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su vida, había sido manipulado. La ira, el dolor y la traición se retorcían en su interior, creando un torbellino de emociones. Rodrigo, acorralado, miraba a su madre, su mirada fija en la figura que ahora yacía entre la multitud. «No quise perderte, Marta», murmuró, y en su voz había un rastro de verdad. Lucas no sabía qué pensar. Aquellos secretos oscuros que habían permanecido ocultos estaban a punto de salir a la luz, y ahora, entre balas y mentiras, él se vio empujado a descubrir el sentido de su propia existencia en un mundo que nunca había sido claro. «No puedo vivir con esto», gritó. «Necesito saber la verdad». Pero antes de que cualquier otro secreto pudiera ser revelado, un nuevo disparo resonó, y todos se volvieron a mirar. El aire estaba lleno de tensión y pánico. La realidad se condensaba en un solo grito helado, y Lucas supo que todavía quedaba mucho por resolver. La verdad era un laberinto del que no sabía si podría escapar. Lucas sintió que el tiempo se detuvo. El eco del disparo retumbaba en su mente. La figura de su madre yacía en el suelo, y el caos lo envolvía como una tormenta. Su voz resonó en la atmósfera pesada, pero frente a él, todo se desmoronaba. La miraba, el horror helado en su pecho, y no podía creer que esto estuviera pasando. La gente gritaba. Valentina se acercó con los ojos desorbitados. «¡Lucas! ¡No! ¡No puede ser!». La desesperación llenaba el aire, mareando a todos. Marta, de rodillas, agarró a su hijo, incapaz de contener las lágrimas. El pánico se esparcía entre la multitud, como un fuego que consume todo a su paso. Rodrigo empezó a retroceder, sus ojos recorriendo a los presentes, buscando una salida. «Esto no es lo que parece», gritó, pero su voz sonaba como un susurro en medio del clamor. Y entonces un grito desgarrador cortó el aire. Un hombre en la esquina, vestido de negro, había caído hincado. Su expresión era de pura agonía, pero fue lo que vino a continuación lo que dejó a todos helados. Con una mano temblorosa se levantó y antes de que alguien pudiera reaccionar, reveló algo que todos habían dado por sentado. Un pequeño objeto metálico brilló en su otra mano. Era un detonador. El pánico se apoderó de la multitud. «¡Al suelo todos!», gritó alguien. Lucas sintió que su corazón se detenía. «¿Qué está pasando?».
La mirada de Rodrigo se oscureció aún más, como si la sombra del miedo lo consumiera. El hombre en el suelo empezó a reír, una risa fría que heló la sangre de Lucas. «Siempre creíste que tenías el control, Rodrigo», dijo el hombre. Su voz era un susurro gélido. «Pero esto es solo el comienzo. Todo lo que has escondido, todos tus secretos van a salir a la luz». Antes de que Lucas pudiera comprender, pulsó el detonador. Un estallido atronador sacudió la tierra. La explosión fue inminente. El mundo en el que Lucas había vivido se hizo añicos en un instante. La gente gritaba y corría en todas direcciones. Humo y escombros llenaron el aire, y Lucas, impulsado por un instinto de supervivencia, se lanzó al suelo. La explosión había cambiado todo. El sonido retumbante lo dejó aturdido, pero había algo más. La imagen de su madre, inconsciente en el suelo, persistía en su mente. Él la necesitaba con desesperación. «¡Mamá!», gritó, intentando levantarse, pero el caos lo mantenía allí, atrapado. Valentina tiró de su brazo, sus ojos llenos de lágrimas, la urgencia pulsando en su pecho. «Debemos salir de aquí, Lucas». Ahora. Pero Rodrigo había caído de rodillas. Su rostro se había vuelto pálido, como si toda la vida se le escurriese entre los dedos. «¿Qué has hecho? ¡Estás arruinándolo todo!», gritó, mirando hacia el hombre que había presionado el detonador. Ese hombre sonrió, y en su rostro Lucas vio algo que lo dejó helado. Había algo familiar en él. Era un viejo conocido del barrio. Alguien que había perdido en la lucha contra el sistema. Alguien que había estado siempre en el trasfondo de su vida. «Eres tú», murmuró Lucas, su mente intentando procesar el horror que estaba desmoronándose ante sus ojos. «¿Por qué? ¿Qué estás haciendo?». «Porque nadie escape de los secretos», replicó el hombre, y en sus ojos había una furia contenida, compartida con Lucas. «Porque tú llevas el legado de tu madre, y ya era hora de que lo enfrentases». La revelación lo golpeó como un ladrillo. ¿Su madre? ¿El legado? Cada palabra resonaba en su corazón. La verdad se desmoronaba ante él. La vida que había asumido, las piezas de un rompecabezas que nunca comprendió. Y en medio de la vorágine, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Todo lo que había conocido era una ilusión? La pregunta retumbaba, y Lucas sintió una oscuridad dentro de él. ¿Quién era realmente? La confusión y el dolor lo envolvían más que el humo que empezaba a disiparse. El caos continuaría, el horror se transformaría, pero esa pregunta quedaría, siempre acechando. ¿Por qué? ¿Qué era lo que realmente debía enfrentar? Lucas sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. El horror de la escena lo oprimía. El sudor frío le recorría la frente mientras su corazón latía desbocado. La figura de su madre seguía en el suelo, el eco de las risas y los gritos resonando como un eco distante. «Mamá, despierta», gritó, aferrándose a la esperanza como a una tabla en medio del mar agitado. Pero, mientras se acercaba, un nuevo sonido cortó el aire, un chasquido, seguido de una risa burlona que provenía del hombre que había presionado el detonador. Lucas lo miró con furia, pero no le dio tiempo de responder. «¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes?». Luis, el hombre que había estado en las sombras, comenzó a despejar el caos. Se quedó de pie, con los ojos brillantes, como si todo su plan hubiera llegado a un clímax esperado. «Creo que ya es hora de que entiendan la verdad», dijo él, su boca curvándose en una sonrisa. Lucas sintió que el aire se volvía espeso. Algo oscuro se cernía sobre ellos. En un instante, el hombre se volvió hacia Rodrigo, y su voz arrebató el control de la escena. «El juego que han estado jugando, Rodrigo, todos han sido piezas en un tablero que jamás comprendieron». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Rodrigo, su rostro pálido. Cada palabra era un intento de reafirmar su autoridad. Pero la duda había comenzado a brotar en sus ojos. Lucas pudo ver el miedo a la vulnerabilidad que empezaba a devorarlo. «Tu familia, Rodrigo, no son solo millonarios.
Son parte de algo mucho más grande. El legado que llevas contigo no es uno de riqueza, sino de secretos oscuros. El hombre apuntó a Lucas, su mirada cargada de una verdad inquietante. Él es la clave, Rodrigo. Tu pasado vuelve para encararte. Las palabras retumbaron en la mente de Lucas. ¿Qué pasaba? Su cabeza daba vueltas. Sin embargo, la revelación fue aún más desgarradora cuando el hombre giró hacia Marta. Tu hijo no es el único que tiene un legado que proteger. ¿Qué quieres decir? Balbuceó Marta. Su expresión se tornó sombría, mientras una sombra de entendimiento atravesaba su rostro. Todo lo que creíste saber es una mentira. Miguel no está muerto, y Lucas, él es parte de un juego mucho más grande. La revelación retumbó como un trueno, y el aire se volvió eléctrico. Lucas sintió las piezas encajar con un estallido. De repente una mujer apareció entre la multitud, atravesando el humo y las sombras. Era Valentina, su rostro marcado por el miedo y la rabia, pero había algo más, un brillo decidido en sus ojos que lo decía todo. «¡Basta!», gritó, levantando la voz por encima del caos. «No vamos a jugar más, ni tú ni este loco. Dime la verdad». El momento se detuvo. Lucas la miró. Su corazón se detuvo al ver la intensidad en su mirada. Pero lo que sucedió a continuación cambió todo. La mujer misteriosa que había caído antes ahora se levantó, como si el dolor no le hubiera afectado. Con una rapidez irreal, se sacudió el polvo y de su vestido negro surgió un destello. Era un arma. Quizás, solo quizás, es hora de que todos sepan lo que realmente ocurrió esa noche. Su voz era familiar, y aunque llevaba un velo de desesperación, la frialdad en su tono fue devastadora. Lucas parpadeó aturdido. Reconoció la mirada de aquella mujer. «¡Eres tú!». Las palabras se deslizaban por su garganta, cada letra resbalando en la confusión que lo envolvía. La historia que había tratado de ignorar estaba tomando forma. «Y tú, Lucas, tienes derecho a conocer la verdad, incluso si duele». La mujer levantó su arma hacia el cielo. «Pero este final no será como los demás. No estoy aquí para perder». Una explosión de luz brilló y la identidad de la mujer fue revelada. Todos los ojos se posaron sobre ella con incredulidad. Lucas sintió el mundo dar un vuelco. Era su madre, la mujer a la que había creído muerta. Había regresado, pero no era la salvadora que había imaginado. «¿Mamá?», preguntó, la voz quebrada, pero su pecho estaba estrujado por el conflicto de emociones. «¿Eres tú?». Ella sonrió, pero había una tristeza en su mirada que lo devastó más que cualquier palabra. «La verdad es más complicada de lo que piensas. Todo este tiempo me mantuve oculta por una razón». Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo él. Todo lo que creía era una ilusión. Las revelaciones comenzaban a caer como ladrillos, cada uno con un peso que le provocaba angustia. «¿Por qué? ¿Por qué no volviste antes?». La desesperación brotaba en su voz. El nudo en su garganta lo asfixiaba. «Porque no puedes proteger a alguien de algo que eres tú mismo», dijo su madre con un susurro que repercutía en su mente. En ese instante, las miradas se cruzaron, y todo quedó al borde de un precipicio. Todos se preguntaron lo mismo. ¿Qué secretos aún eran capaces de ocultar? Lucas sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La imagen de su madre y su revelación ensordecedora lo envolvieron en angustia. La multitud temblaba entre murmullos, cada rostro reflejando incredulidad. Valentina estaba a su lado, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿por qué no volviste antes?». La angustia brotó de los labios de Lucas como un grito ahogado. La figura de su madre parecía más frágil que nunca, pero había una determinación en su expresión que lo mantenía en vilo. «Lucas». La voz de su madre era una mezcla de dolor y autoritarismo. «Hay cosas que no entiendes. Tu vida, nuestra vida, no es lo que parece». Pero antes de que pudiera continuar, un ruido estruendoso resonó a sus espaldas, como un trueno que cortaba el aire. La multitud se volvió, y Lucas giró la cabeza, percibiendo el destello de luces en la oscuridad. Un grupo de hombres con trajes oscuros entró con actitud desafiante,
rodeando el escenario del caos. Es hora de que todos escuchen la verdad. Uno de ellos, un desconocido con ojos helados, alzó la voz, resonando con una autoridad cruel. Querías mantener los secretos enterrados, Rodrigo, pero ya no más. La hora de la verdad ha llegado. Lucas sintió que el aire se volvía denso, como si una sombra lo tragara. La mirada de Rodrigo se volvió frenética, como si la realidad estuviera desmoronándose a su alrededor. Tú, apenas pudo decir, la incredulidad pesándole aún más que el caos. Tu familia no solo se ha construido sobre secretos, sino también sobre mentiras. El hombre dio un paso hacia adelante. Su desprecio hacia Rodrigo era palpable. Y ahora, esta historia acaba aquí. La tensión en el aire era eléctrica. La multitud contenía la respiración. Lucas se sintió arrastrado por la corriente de lo desconocido. ¿Qué era lo que faltaba? ¿Qué más se oculta bajo la superficie? Lucas, la voz de su madre le llegó, interrumpiendo sus pensamientos. No te dejes arrastrar. Este es un juego que no comprendes. Pero justo cuando iba a preguntar qué significaba, el hombre dio un paso más. Y tú, dijo mirando a Lucas, eres el último eslabón de esta cadena. La verdad que has estado buscando podría destruirlo todo, incluso a ti. El aliento de Lucas se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Cada palabra lo golpeaba como un torrente. Sentía que el caos se arremolinaba a su alrededor, y el suelo comenzaba a temblar. Tu madre, junto a Rodrigo, construyeron un imperio sobre los sueños y las vidas de otros. Ella no simplemente estuvo desaparecida, es parte de todo esto. Y tú eres mucho más importante de lo que piensas. Un grito desgarrador emergió del fondo de la multitud. No lo hagas, Lucas, no les creas. Era Marta, la madre de Miguel, su angustia resonando como una campana en un día nublado. En un instante, el aire cambió. Una figura emergió del caos. ¿Qué has hecho, mamá?, preguntó un joven al salir de entre las sombras, su rostro familiar para Lucas. Era Miguel. ¿Por qué lo ocultaste? Miguel. Los ojos de Lucas se abrieron desmesuradamente. Todas las piezas encajaban en un rompecabezas incomprensible. La historia, hasta ese momento, parecía tener más capas de las que nunca habría imaginado. Miguel avanzó hasta el centro, su mirada desafiante. Los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Después de todo, la única forma de parar la verdad es con más mentiras. De repente, un disparo resonó, como una explosión inminente. La multitud, paralizada, miró en dirección al hombre del detonador. Lucas sintió el corazón detenerse, pero lo impactante no fue el sonido, sino lo que vino después. La madre de Lucas se abalanzó sobre él, empujándolo hacia un lado, justo cuando una bala sufrió el aire. ¡Mamá!, gritó Lucas, mientras el cuerpo caía. Una nube de polvo levantándose a su alrededor. El tiempo se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras de Rodrigo retumbaron en su mente. No quise perderte. Todo lo que había creído se desmoronaba en ese mismo instante. La última verdad se retorcía entre ellos, dejando a Lucas atrapado en un abismo de incertidumbre. Él se preguntó si todo lo que había creído sobre su vida era una mera ilusión. ¿Quién era realmente él? ¿Cuánto dolor, cuántas verdades le habrían sido ocultadas? Mientras su madre yacía en el suelo, un vacío inmenso se apoderó de él. No podía haber más secretos, no podía haber más engaños. Pero entonces, la voz de Miguel atravesó la niebla. Esto no ha terminado, Lucas. Debes descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Y en ese momento, Lucas supo que la historia apenas comenzaba. El laberinto de traiciones y secretos lo había absorbido por completo, y no había forma de regresar atrás. Lucas sintió que el cuadro de su vida se desdibujaba. El rostro de su madre, ahora conocido, yacía allí, herido, y la conmoción lo paralizaba. La confusión lo devoraba. Valentina, con los ojos desbordantes de lágrimas, lo apretó del brazo. «Lucas, hay que movernos», dijo, con la voz entrecortada.
Pero un grito desgarrador llenó el aire. ¡Detente! Era Marta, la madre de Miguel. Sus ojos ardían de miedo y desesperación. ¡A él no! ¡No lo hagas! Se abalanzó hacia el hombre que había activado el detonador. Su cuerpo temblaba como un frágil pedazo de papel en una tormenta. De repente, todo se volvió un torbellino. La mujer miró hacia el cuerpo y, sin mediar palabra, sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Era un destello metálico, y en un instante el ambiente se tornó caótico. ¡No, no, no!, gritó Lucas. La detonación resonó de nuevo y el tiempo se detuvo. Todo era un estallido de ruido y luz. El suelo temblaba bajo sus pies. En medio del polvo y el humo, el grito de su madre resonó en su mente. ¡Salva a tu hermano! Lucas parpadeó, aturdido. Las palabras retumbaron en su cabeza. ¿Su hermano? ¿De quién hablaba? La revelación lo golpeó más fuerte que cualquier bala. ¿Qué?, balbuceó, mirando a su madre, quien luchaba por levantarse. Pero el caos lo envolvía. La multitud se agitaba, cuerpos se empujaban y Valentina lo arrastraba hacia una salida. Pero él no podía irse. Tenía que entender. ¿Qué quieres decir, mamá? El pánico le retorcía las tripas. La mujer que había esperado ver, esa idealización de amor y protección, ahora llevaba una carga más pesada que el dolor. Tu hermano, Lucas, es una vida que creí perdida. Rodrigo lo vio nacer, pero no es lo que crees. Las palabras eran un tamborileo en su mente. Cada sílaba le recordaba un horror posible. La luz del caos iluminaba los rostros desconcertados de la multitud. Aquellos hombres de negro se movían aterrados, como sombras corriendo hacia un abismo. Y en medio del caos, la figura del hombre del detonador comenzó a desmoronarse. No puede ser. Fue lo único que logró articular antes de caer al suelo. Una sombra oscura se cernía sobre él. El pánico retumbaba, pero Lucas solo podía pensar en una única persona, su hermano. El sudor le corría por la frente, el golpe de la verdad lo ahogaba. En ese momento, el rostro de Rodrigo se volvió grotesco de impotencia. ¿No te das cuenta? La vida que has creído real nunca fue verdad. Todo era un juego, y tú solo eras una ficha más. Lucas sintió como si el aire le fuera arrancado de los pulmones. La traición le desgarraba el alma. Su madre, aparentemente la última pieza de su historia, se tambaleaba entre vida y muerte. ¿Cómo había llegado a esto? Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, otro crujir resonó en el aire. Un segundo disparo. El aire se volvió pesado cuando vio a Valentina caer al suelo, el terror inscrito en su rostro. No, no. Lucas se lanzó hacia ella, pero la multitud lo empujó. El caos era un remolino y él se sentía a punto de caer. Al llegar a Valentina, el mundo giraba. ¡Valentina!, gritó. Ella sonrió de manera débil. Me duele, Lucas, dijo. Las palabras le costaban salir, y justo cuando sintió que el corazón le estallaría, su madre intentó levantarse una vez más. Tienes que saber lo que hiciste, Lucas. Hay algo oscuro en nuestra familia, y el verdadero enemigo está más cerca de lo que imaginas. Antes de que pudiera comprender, sintió que una mano lo sujetaba. Era Miguel, su viejo amigo, pero ahora mostraba una expresión tensa. No creas lo que te dicen, Lucas. Ellos son los verdaderos monstruos. Tu madre no es quien dice ser. Una nueva revelación. Todo su mundo, su vida, se desmoronaba otra vez. La confusión lo invadía. No, no puedo creerlo. ¿Qué estás diciendo? Pero justo cuando Miguel estaba a punto de explicar, un grito ahogado áspero emergió del fondo de la multitud. ¡No es su madre! Era Isabela, la amante de Rodrigo, y Lucas sintió que el suelo se desplomaba completamente bajo él. La urgencia crecía. ¡No!, gritó. Pero el caos se transformaba en silencio abrupto. Todos los ojos fijos en la revelación. ¿Quién era realmente aquella mujer? ¿Qué secretos más oscuros ocultaba? La sombra del desencanto lo asfixiaba. Lucas miró de nuevo a su madre, intentando encontrar alguna respuesta, alguna señal que confirmara o desafiara toda la confusión que tenía dando vueltas en su mente.
Todo lo que había creído estaba en juego, y lo que le faltaba por revelar podría consumirlo de una vez por todas. La noche estaba llena de misterios, y él sentía que se acercaba un final apoteósico, uno que cambiaría todo para siempre. La multitud contenía el aliento, y el aire se volvía más denso con cada palabra de Isabela. Lucas miró a su madre, esperando alguna señal que hiciera sentido a la confusión. «Mamá, ¿qué está pasando?». La impotencia lo ahogaba, pero antes que su madre pudiera responder, la mezcla de caos y expectativa se convirtió en un instante de terror absoluto. Un estruendo retumbó en el aire, cuando el hombre del detonador, que parecía haber recobrado el control, apretó un botón. La explosión no fue como la anterior, era más fuerte, más cerca. El sonido era como un monstruo rugiendo en la noche. El suelo tembló, y una oleada de aire caliente los golpeó. Lucas sintió que todo daba vueltas. La multitud gritó. Algunos cayeron al suelo mientras otros corrían en todas direcciones. Todo se llenó de humo. «¡Valentina al suelo!», gritó. Pero ya era demasiado tarde. El pánico era incomprensible. La confusión reinaba. Lucas, tambaleándose, buscó a su madre y a Valentina. En el caos, los cuerpos se movían como hojas arrastradas por el viento. «¡Mamá! ¡Valentina!». Su voz se perdió entre el clamor, y ahí, entre el humo y la desesperación, un lazo de claridad atravesó su mente. ¿Había realmente sentido el abrazo de su madre alguna vez? La mezcla de recuerdos fragmentados lo dejó en shock. Hasta que un ruido incisivo lo sacó de su trance. «Lucas». Era una voz familiar, pero lo que salió de sus labios jamás lo esperó. Era Miguel, parándose frente a él, su expresión retorcida por el dolor. «Tu madre no es quien crees, no es tu madre». Las palabras lo golpearon en el pecho como un puñetazo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Lucas, el miedo fragmentándose en cada sílaba. «Es una impostora. Lo que te han contado es una farsa». A medida que Miguel hablaba, el caos a su alrededor parecía hacerse eco de sus palabras. «Rodrigo no es tu padre. Tú no eres quien pensabas. Tu verdadera madre no es esta mujer». El aire se volvió insoportable. La revelación lo atravesó como un rayo. «¿Qué? ¿No puede ser?». La incredulidad dejó su corazón retumbando en su pecho. La verdad que Miguel ofrecía parecía cortante como un cuchillo. «Lucas, ella usó tu amor para ocultar un secreto que te destruiría si lo supieras. Eres parte de algo más grande de lo que imaginas». Miguel dio un paso adelante. Los ojos ardían en su rostro. «Y esos hombres son los que intentar proteger a tu verdadero hermano, que no sabes que tienes». La devastación de cada palabra iba formando un laberinto en su mente. «¿Qué? ¿Mi hermano? ¿Qué estás diciendo? Esto es una locura». Lucas sentía como si el suelo se desmoronara. La identificación de su madre se transformaba en arena entre sus dedos. Los murmullos en la multitud aumentaban, los ojos de Rodrigo llenos de pánico. «¡Basta! ¡No es cierto!», gritó temblando mientras se acercaba al grupo, pero las palabras caían en oídos sordos. «Ella y Rodrigo ocultaron la verdad de tu vida para proteger un legado, uno que nunca debió ser oculto». Miguel siempre había sido su amigo, pero en ese momento era como un estrangulador de su realidad. ¿Cuánto había estado encubriendo? «Tienes que saber, la red de mentiras se extiende aún más de lo que imaginas». El rincón de la verdad se oscureció con cada segundo. «Lucas, todo lo que creías es un cuento de hadas manipulados por personas que solo buscan poder. Tu madre es parte de un complicado juego de traiciones». Y justo cuando Lucas estaba a punto de desmoronarse en una confusión total, otro estallido resonó en el aire. Un segundo grupo de hombres irrumpió en la escena, y esta vez venían armados, gritando órdenes. «Anzuelo, nadie se mueva». Todo lo que creía saber, lo que pensaba que era su vida, ahora colisionaba en un horror inesperado. Lucas miró a su madre, evidenciada alguna vez en ese instante como la verdadera enemiga. La chispa de reconocimiento y traición lo corroyó por dentro. Las revelaciones estaban ahí, amenazando con romperlo por completo. «¿Quién eres realmente?», apenas pudo preguntar. Su voz era solo un susurro perdido entre el caos. En ese mismo instante, su madre sonrió,
pero no una sonrisa de reconocimiento, sino una mezcla de sadismo y resignación. Nunca fue mi intención que lo supieras así. Y ahí, entre el horror y el magma de sorpresas, el verdadero juego comenzaba. La verdad se intensificaba en una tempestad de emociones, y el abismo de traiciones lo esperaba. Lucas supo que la historia no había hecho más que empezar, y lo que estaba a punto de perder podría ser más devastador que cualquier explosión. Cada mirada, cada silencio, cada murmullo empezaba a reescribir su historia. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad? Su vida se tambaleaba en la cuerda floja, y el desenlace aún estaba por llegar. Lucas sintió que todo giraba a su alrededor. La revelación sobre su madre lo desgarraba por dentro, como si 1000 cuchillos se le clavasen en el alma. El aire estaba cargado de tensión, el caos a su alrededor, un eco de gritos y desesperación. «¿Qué has hecho?», murmuró, sin poder creer en lo que estaba escuchando. La multitud se movía frenética, mientras los hombres de negro se acercaban. Sus miradas frías reflejaban un propósito oscuro. Valentina, a su lado, se aferró a su brazo con fuerza. «Lucas, tenemos que salir de aquí», exclamó, los ojos brillantes por el miedo. Pero sus palabras parecieron perderse en el abismo de lo que se avecinaba. «¿Qué estás diciendo, Miguel?», Lucas gritó, intentando filtrar la realidad que lo rodeaba. «¿Quién soy realmente?». «Tú me prometiste que...». «Tú eres el legado», Miguel lo interrumpió. «La razón por la que han mantenido a tu madre oculta. Pero tu vida ha sido una mentira, una farsa preparada para protegerte». Su voz resonó con fuerza, y Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. La verdad era un monstruo que se alzaba ante él, retorcido y horrendo. Con el rayo de la detonación aún en el aire, la figura de su madre se alzó, su rostro cubierto de temores y cicatrices. «Lucas, por favor», dijo ella, su voz quebrada. «Lo hice para protegerte. No tenía otra opción». La súplica en su tono lo sacudió, dejando un eco de incertidumbre. ¿Cómo podía confiar en ella? A medida que las sombras de los hombres de negro se acercaban, Lucas sintió que el pánico lo invadía. El tiempo se detuvo. En un instante todo lo que había conocido iba a cambiar para siempre. El miedo lo paralizaba, pero también encendía una chispa de determinación en su interior. Si la verdad era así de oscura, iba a sacarla a la luz. «¡Alto!», gritó, levantando la voz como un trueno. Se volvió hacia Rodrigo, quien se había mantenido en un rincón, temblando de impotencia. «Dime la verdad, ¿quién soy? ¿Qué me has ocultado?». Rodrigo tembló, y por un momento, la máscara de control se resquebrajó. «Lucas», comenzó, su voz titubeante. «La verdad es, complica todo». No puedo decirlo aquí». La multitud murmuró. Los ojos fijos en él sabían que el caos había sido desatado. Pero entonces, un susurro surgiendo del fondo, fue Marta, la madre de Miguel, levantando su voz en un grito de desafío. «Esos hombres no tienen poder. La verdad nos liberará, aunque duele». Su coraje era un faro en la tormenta, y en un acto de valentía, Lucas dio un paso al frente. «Si hay algo que soy, es mi propia verdad», dijo, mirándose en el reflejo de los ojos de los demás. «No estaré en el juego de otros, necesito saber quién soy de verdad». Y al pronunciar esas palabras, sintió que un peso caía. Antes de que pudiera reaccionar, la figura del hombre detonador se giró, su mirada llena de furia. «Esto termina aquí, chicos», dijo, y el caos se disparó en un instante. Lucas cerró los ojos. El tiempo parecía estar en un hilo delgado, y todo el sufrimiento que había sentido le sopló con insistencia. Pero una decisión ardía. «¡No!», gritó, abriendo los ojos de nuevo, mientras el calor de la verdad le llenaba el pecho. «No me asustarás, no más». Con ese grito de valentía, sintió que la marea cambiaba. El hombre se quedó paralizado, y Lucas se dio cuenta de que este era su momento. La verdad, aunque aterradora, sería su arma. Tomó la mano de Valentina y cruzaron la multitud. «¿Vamos a dejar que todo esto nos consuma?», le dijo a ella, mientras giraban hacia la salida. El fuego en su corazón les dio alas, y aunque el caos los rodeaba,
La fuerza de su conexión iluminaba el camino. En el horizonte, la sombra de la verdad se fue disipando. Mientras se alejaban del horror, Lucas entendió que pese a todo, había esperanza. Había que enfrentar las raíces de su propio dolor y los secretos que lo habían marginado. Puede que la verdad duela, pero era suya. El camino era incierto, pero sabía que no caminaría solo. Con el silencio del horror como telón de fondo, Lucas sintió que algo nuevo surgía. La vida que estaba reconstruyendo tenía la posibilidad de ser diferente. La oscuridad podía ser un paso, porque al final, el amor, el coraje y la verdad siempre brillarán, aún en los momentos más oscuros. Y en un último impulso, mientras se alejaban con Valentina y los demás, sintió una calma que nunca había sentido. Es hora de conocer la verdad. Sobre mí mismo. Pero antes de que pudieran dar el siguiente paso, una sombra se cernió sobre ellos de nuevo. Lucas miró hacia atrás, temeroso de lo que podría estar a punto de suceder. ¿Quedaría alguna revelación más por descubrir? ¿Sería la verdad lo suficientemente fuerte para enfrentarse a los monstruos que lo acosaban? Antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora. No quiero que te pierdas ni un segundo de nuestras próximas historias exclusivas que están por venir. ¿Te gustó este final? Aplasta ese botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutarlo. Comenta abajo cuánto te emocionó este final y qué teorías tienes sobre la continuación. No esperes ni un segundo más para compartir este video con tus amigos que necesitan conocer el desenlace. Únete a nosotros en esta aventura.